Ok, listo. Entonces, pues espero la verdad que hayan estado muy bien, haya sido una semana de bendición, que hayan podido compartir con los que aman, que también en todo ese proceso la palabra del Señor haya estado ahí con ustedes, les haya eh, fortalecido, les haya bendecido, les haya animado, en fin. Y obviamente pues que para el día de hoy vengan con toda la energía, con todo el ánimo para poder disfrutar y aprovechar este tiempito. ¿Están viendo mi pantalla ya? Sí, señor. Ok, bien. Ustedes están viendo el parte de arriba. Ok, no. Ok, estamos entonces estudiando Romanos, ¿no? Estamos estudiando los capítulos 6, 7, vamos a estudiar el 8. Hemos aprendido varias cositas interesantes y quería iniciar con esta diapositiva que les había mostrado hace aproximadamente como unos 15 días. En medio de lo que nosotros hemos estado aprendiendo de Romanos, aunque nos ha mostrado unas situaciones que en efecto son muy importantes para nuestra vida, que nos enseñan mucho, de hecho, que nos enseñan del Creador, que nos enseñan de su carácter, pero que también nos enseñan de nosotros, de nuestra naturaleza, de las consecuencias que dejó un proceso mal llevado por el hombre y que pues estamos llevando del bulto, por así decirlo. Hemos estado viendo eso, estamos viendo el pecado en su magnitud como tal, su naturaleza, los efectos en nosotros y toda la obra de lo que es Cristo en medio de esa situación. Nosotros como creyentes, ¿no? ¿Hay aquí de pronto alguno que no sea creyente? No se digo de pronto. Entonces. Creo que todos aquí somos creyentes y lo que hemos estado estudiando es que aunque estamos estudiando esas cosas que pueden llegar a ser fuertes para nosotros porque otra vez nos tocan y nos afectan porque sabemos que en efecto somos pecadores también o bueno, practicamos el pecado por costumbre, no que seamos y que estemos en esa condición, pero lo seguimos haciendo. Quería comenzar con esta diapositiva porque básicamente es importante ver que en el día a día Dios es proveedor y Él da todo en cuanto nosotros necesitamos. Y no estamos hablando de plata únicamente, ¿sí? Eso es un pequeño factor, es un pequeño ítem en todo lo que nosotros necesitamos en nuestro día a día hablando de manera física, pero también de manera espiritual. Espiritualmente nosotros necesitamos muchas cosas. Necesitamos ser formados, necesitamos paz, necesitamos paciencia, necesitamos fuerza, necesitamos aliento, necesitamos esperanza, necesitamos valor, necesitamos una identidad, necesitamos un propósito. Y todo eso lo necesitamos a nivel espiritual. Y Dios, como buen proveedor, porque dice que es un Dios de gracia, Él nos da en todo cuanto nosotros necesitamos. Como hijos de Dios, Él no nos ha dejado solitos, como un ente allá que miren a ver qué hacen. No, Él no nos ha dejado así. Él siempre ha provisto en cuanto nosotros hemos necesitado. Otra cosa es que nosotros vamos a la nevera equivocada. ¿Por qué llego a la nevera? Porque en mi casa yo llego y tengo hambre y hija que no saben dónde voy. No sé si les pasa. Es más, yo La llego, manera bueno, equivocada. exactamente. Hay veces uno llegó donde George, obviamente gracias a él por su confianza y demás, y unas veces llega y uno tiene hambre, inmediatamente uno va y abre la nevera, ¿sí? Obviamente uno sabe, uy, venga, pero pues sí, de la casa del pastor y demás, pero es la costumbre, ¿sí? Porque ya está identificada como es un elemento que va a proveer a una necesidad que en ese momento tengo. ¿Cuál? Tengo hambre, ¿sí? Tal cual. Necesidad de comer. Pero en este caso, estamos errando en diversas situaciones de nuestra vida porque estamos yendo a la nevera que no es, al proveedor que no es. ¿Listo? Y aunque o lo sabemos muchas veces, no lo comprendemos en nuestro día a día. ¿Listo? Pero es importante entender que Dios sí nos provee todo lo necesario. Cuando vamos a Él como nuestro proveedor, allí está todo lo que queremos y podemos escoger cositas de allí. ¿Listo? Ahora, quiero, y qué pena quitarle su tiempo, pero el día de hoy quiero leer todo el capítulo 7. Si ustedes me dan permiso y obviamente si están ahí muy pegaditos a mí, voy a leer en la Reina Valera 1960, creo que es la que todos tenemos o normalmente es así.
Así que vamos a leerlo como para que contextualicemos en lo que hemos visto, lo que Jesús Eider nos trajo, una enseñanza muy bonita y de lo que vamos a continuar a ver el día de hoy. Entonces voy a iniciar como para que no nos coja mucho la noche. Entonces, Romanos 7 dice lo siguiente. Todos me escuchan bien, ¿verdad? Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de qué? De la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. No hay pecado si no hay ley. Y yo sin ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, lo que estuvimos viendo. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la identificaron? Bien, mis hermanos, con base en esto que hemos estado estudiando y que estamos estudiando hasta aquí, hemos visto que nosotros hemos muerto al pecado, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo murió al pecado y que eso generó entre el creyente y el pecado lo que nosotros ya hemos hablado de un concepto de separación, ¿no? Como ustedes lo pueden ver ahí en la imagen. Cristo Jesús separó el pecado de nosotros, por así decirlo. Nos quitó la obligación que el pecado tenía en nosotros. Ya no estamos sujetos al pecado. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en la mente. Esa responsabilidad que teníamos a ella ya no está. Y ya no está, ¿por qué? Porque ya hay una esperanza nueva.
porque para nosotros hay un propósito nuevo. El que no conoce a Dios tiene un propósito después de la vida. Ustedes no han notado que es una constante. Tú No, hablas con aquel que no conoce a Dios y sus propósitos son meramente terrenales después de la vida para ellos, y ellos no están edificando para después de la muerte nada. Ellos solo construyen para esta vida, pero no están pensando después de la vida, después de esta pasadía aquí terrenal. Pero nosotros estábamos en esa condición, viviendo para los argumentos, los deseos, los objetivos de este mundo, igual, todo para este mundo, como si este mundo fuera lo único. Así que lo que hacíamos era completamente estar obedeciendo a nuestros deseos y pasiones. ¿Se acuerdan los que hace unos días les decía de que el pecado se basa en una necesidad que tenemos aprendida, la mayoría de ellas, necesidades aprendidas que obedecen a un placer? ¿Sí se acuerdan que hablamos de esto? sí, que se hace una costumbre. Exactamente. Y como es placentero, es difícil desarraigarlo en nosotros. Pero imagínate, sin conocer a Dios, continuamente hacíamos esto, todo el tiempo, porque pues nadie nos prohibía nada y eso nos genera, es una necesidad y nos genera un placer, pues todo el tiempo estábamos en eso, ¿verdad? Vivíamos continuamente para eso. Pero cuando el Señor Jesucristo entra en escena, se nos da a conocer, nos muestra su verdad, su palabra, entra otra situación, nos da un propósito, nos da una meta tanto para esta vida como para la venidera. Se muestra como Dios que tiene un propósito para nosotros, que quiere que estemos con Él, pero nos pone ahora una situación diferente, que las cosas que estábamos haciendo a Él no le agradan, pero nos dice que podemos hacer las que Él quiere. Y entonces ahí es donde el pueblo judío se encuentra en esta situación o en este momento en lo que estamos estudiando de la carta del libro a los romanos. Están en una situación en la que se les está mostrando y les va a enseñar de un pecado que viven ellos, pero es diferente a nosotros porque ellos tienen otro concepto del pecado. Entonces, les está mostrando un pecado, que viven en ese pecado, pero que viene algo más, algo diferente, que sí lo pueden hacer y que Él les manda y les pide que vivan en esto. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Eso como repaso hasta ahora, imagínense, imagínense. Ahora, en esta segunda parte lo que estamos viendo, que estamos muertos a la ley. Estábamos hablando que estábamos muertos al pecado, ¿verdad? Y ya hubo una separación allá. Dios nos separó de esa obligación de vivir en las cosas que Dios no quería y que no le agradan, ¿sí? Porque lo ofenden, porque van contra su naturaleza. Pero ahora el libro también dice que nosotros estamos desobligados. Ya no estamos atados a cumplir la ley. ¿Cuál es la ley? A ver, acuérdenme. Alguien que me acuerde cuál es la ley, le damos 3 puntos de la nota final. No, mentira, no estoy vendiendo puntos, pero a ver, ¿quién me dice? Unas felicitaciones. ¿Cuál es la ley? ¿A qué se está refiriendo esa ley acá? Los mandamientos. A los mandamientos, básicamente a esa ley mosaica, ¿no? La ley de Moisés. Exactamente. Muchas gracias, Glorita. Cuando el Señor Jesucristo entra en escena, Él entra a demostrarle algo diferente al pueblo judío, que Él en el cumplimiento de esa ley, como ustedes lo pueden ver aquí, esa ley cumplida en el Señor Jesucristo iba también a generar una separación entre ese compromiso que tenía en la humanidad la ley pero que era aprendido, y ya les voy a explicar por qué, y nosotros como tal. ¿Ok? Si nosotros nos retornamos o retornamos a la cultura judía, ustedes ven ahí un judío moderno, ¿no? Traje esa imagen porque no encontré judíos antiguos. Bien, pero ese judío tenía un pensamiento diferente y es lo que Romanos, es lo que Pablo está tratando de explicarles a ellos. Resulta que los judíos creían
que no había un pecado como el que nosotros consideramos actualmente, lo que la Iglesia Universal llama el pecado original, ¿no? Que es el término que viene de la Iglesia Católica, el pecado original, que nosotros en lo que estudiamos de la Biblia conocemos como esa condición y naturaleza de pecado. ¿Sí la recuerdan, verdad? Esa que nos dejó Adán, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Esa condición de pecado que entendemos que está en el ser humano, que entendemos que nos aleja de Dios, ¿verdad? Los judíos no creían que la tenían. Ellos solo identificaban el pecado como una acción, más no como una condición interna. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna pregunta ahí? A mí me gusta ver el pecado, o cuando enseño acerca del pecado, el pecado es como un árbol. El árbol es el pecado. La condición. Vamos a hablar, a ver, ¿qué fruto les gusta? A mí me gusta el mango. A ver, La interactúen. piña. La piña también es rica, bueno, no puedo consumirla mucho, pero es más un arbusto pequeño para la dinámica. Vamos a decir el mango. Ese árbol de mango es un árbol de mango y es toda una condición. Es un objeto grande, produce cosas, pero él como tal está ahí, ¿sí? Y es de mango, esa es su naturaleza, ¿verdad? Y ese es el todo de ese árbol. Pero ¿cuáles son los frutos? Los mangos, Los ¿cierto? mangos. Claro. Sí, Ahora, el ¿el mango. árbol es igual al fruto? No, No, son No, diferentes. El árbol produce los frutos, ¿verdad? Y es lo que normalmente nosotros vemos. Un árbol que es de mango está en su condición, genera como tal un fruto que son manguitos, ¿verdad? El pecado es como si fuese ese mango, esa condición, perdón, ese árbol, esa condición el allá, árbol. tal Ujú. cual. Pero los frutos del pecado, que ya son nuestras acciones eh, pecaminosas, valga la redundancia, que son lo que dice la ley: robar, matar, codiciar, no honrar a los padres. Esos son frutos que los genera la condición que nosotros ya tenemos. ¿Sí me hago entender? ujú, Sí, Y es importante que nosotros sí, tengamos esta información en nuestra mente, que nosotros no nos vayamos que solamente los frutos son el pecado. Es que yo robo, entonces por eso Dios no me ama. No, digamos, Dios se alejó de la humanidad no por sus frutos, sino por su condición, por ser un árbol de mango, un árbol de pecados, que continuamente daba frutos. ¿Sí me hago entender? Ok. sí. Para los judíos, ellos no entienden esa condición. Para ellos por dentro están bien. Ellos agradan a Dios, Dios los ve bien, ¿sí? Dios continuamente se está acercando al hombre para animarle a que haga lo bueno y demás, aunque es cierto, pero no lo ven como que el hombre tiene una condición por la cual Dios no se acerca a él, ¿sí? Ellos solo creen en los frutos, en sus condiciones o en sus actos pecaminosos que obviamente, como el término lo dice, no le agradan a Dios. ¿Listo? Así que para ellos internamente ellos no necesitan ninguna solución. Ellos solamente creen necesario el cumplir la ley para poder corregir sus malas obras. ¿Sí me hago entender? Es decir, que no tienen que corregir, si no quieren el pecado, en la idea que les estoy dando del árbol de mango, si ya no quieren más mangos, ellos ¿qué es lo que están haciendo? Cortan los mangos. Pero cada año van a tener nuevos mangos, ¿cierto? Cada año van a tener nuevos mangos. Es como cuando uno está en una finca y no quiere las hojas. Entonces quita las hojas, pero al año van a salir más hojas. Y no se está erradicando el pecado o el problema raíz. ¿Listo? ¿Cuál sería en este caso el ejemplo que les estoy dando del árbol de mango? Sería erradicar, cortar el árbol, ¿no? De raíz, ¿cierto? Porque es lo que está generando el pecado. ¿Listo? Los frutos pecaminosos, perdón.
Para los judíos, ellos dentro de su ser y demás, su condición está bien. Ellos son buenos delante de Dios. Solamente que como la condición del hombre es errar, entonces ellos pueden errar. ¿Y cómo lo corrigen? Pues cumpliendo la ley. Nosotros estuvimos leyendo un pasaje, ya les voy a decir cuál es, espérame que lo tenía por acá. En Éxodo 18:20, los judíos, cuando Dios les dijo, mire, si ustedes hicieran lo que yo les digo, lo que yo les voy a mandar el día de hoy, ustedes serán mi especial tesoro, una nación santa, mejor dicho, iban a ser los consentidos de Dios porque iban a ser santos, ¿verdad? Esto fue justo antes de darles la ley. Y los judíos que le respondieron antes de que Dios les diera la ley. Éxodo 18:20 dice, todo lo que Jehová diga, haremos. ¿Verdad? Eso es lo que los judíos respondieron. Por esa misma condición que ellos tienen, ellos no se dieron cuenta y no sabían que tenían que corregir un problema interno que era lo que no les permitía hacer las cosas que Dios quería que hicieran. Es por eso que nosotros entendemos que la ley nos mata. Sí, de hecho, hace 8 días ustedes le respondían muy sabiamente a Jesús Eider que el propósito de la ley ¿era qué? A ver, compartan conmigo, no sean tímidos. Mostrar lo pecaminoso que es el hombre. Exactamente. Sabemos y Ujú. entendemos que ese era el propósito de la ley. Y de ahí en adelante los judíos debían determinar eso, que la ley no los iba a justificar, porque Romanos nos dice, porque ningún hombre será justificado por la ley. Nadie sería justificado, ningún ser humano iba a ser justificado por la ley porque el hombre no puede. El propósito de la ley es matarnos, mostrarnos que estamos muertos, que estamos separados de Dios, que estamos en una condición que nos separa de Dios, que aunque hoy no mintamos, robamos, y aunque hoy no robemos, pues matamos. Cualquiera de los mandamientos nos va a hacer la vida imposible. ¿Sí me hago entender? ¿Van conmigo? Sí. Sí. Ok. Ok. Debido a que ellos creían que no tenían una condición pecaminosa, esto es lo que conocemos como el pecado original, eso allá que nos produce los frutos pecaminosos. Cuando al ellos no entenderlo así, pues ¿qué pasaba? No necesitaban un Salvador. Y por eso es que todavía está esa religión, ¿no? Todavía hay judíos que siguen creyendo exclusivamente en la Torá. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos como tal no esperan un Salvador, porque ellos siguen cumpliendo la Torá, ellos siguen cumpliendo la ley, porque para ellos pueden limpiar su camino a través de la ley. Pero como la escritura nos enseña, el problema es que no pueden, ellos no pueden cumplir la ley, es decir, por eso no van a poder limpiar su camino, no van a poder santificarse en su día a día, y menos van a justificarse delante de Dios. Eso es lo que ellos no saben. Necesitan justificarse delante de Dios. ¿Que quién es el único que los puede justificar? El Señor Jesucristo por su obra redentora en la cruz y su resurrección. Pero ellos creen que como no necesitan ayuda de nadie, lo único que necesitan es en su día a día limpiar su camino. ¿Cómo lo hacen? A través de la ley. Por eso es que Pablo utiliza este libro para hablarles acerca de esa condición e indicarles que la ley no debe ser cumplida porque no podemos cumplirla, porque la ley tuvo otro propósito. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todo ok? Listo. Sí, señor. Sí, señor. Resulta que nosotros hemos aprendido que el Señor Jesucristo es el que vino a cumplir la ley. Y vamos a leerlo. Vamos a leerlo allá en Mateo 15:17. A ver, una Biblia ya rápida que me ayude, por favor.
15:17. Es 5:17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la ¿Mateo? letrina? No, Mateo Es 5:17. ¿5? 5, ajá, Mateo Ah, cinco yo estoy en 17. 15. Ah, caramba, con razón. Yo, uy, no, ese no era. Aunque el pecado es no como lo que se va a la penséis, letrina, pero no era ese. no penséis ¿No que he venido penséis que... para abrogar la ley. ¿Ese? Sí, sí. Sí, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Y el 18, Ah, porfa? ok. Sí, señor. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ok, bien. Cristo vino a cumplir la ley. Y me encanta, a mí me encantan los evangelios, es de lo que yo más he leído porque me encanta ver al Señor Jesucristo, a Dios en persona actuando en medio de la humanidad y en medio de una condición de hombre vivir. Me parecen espectaculares los evangelios por eso. Y si ustedes se dan cuenta, en medio de toda la expresión de los evangelios, el Señor Jesucristo tratan de tentarlo, de buscar siempre cómo lo encuentran eh, violando la ley. Sí, 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 remítanse otra vez a la vida del Señor Jesucristo. Todo lo que hacían era para mirar cómo él caía. Ay, venga, le traigo una prostituta que fue una mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio y quería mirar cómo iba a reaccionar. Y él actuaba de la mejor manera. ¿Sí? Les llevaban algún enfermo o demás para validar cómo él iba a responder a una situación en la que Dios era el único que podía sanar o podía salvar. Y él siempre actuaba de la mejor manera, aun cuando iban y le decían el día del Sabbat, venga, pero es que está pasando tal cosa. Y él decía, no, mira, vamos a hacer esto y esto, aún en el día de reposo. Y venían los otros y le decían, no, pero es que hoy es día de reposo. Y él decía, respondió muchas de esas veces, pero ¿qué está bien en el día de reposo? ¿Quitar la vida o darla? ¿Sí? Viene situaciones diversas en las que el Señor Jesucristo se mostró que era obediente a la ley. Es decir, que Él no vino a violarla, Él vino a cumplirla porque era parte del propósito. Bien, así que el Señor Jesucristo en el proceso que Él tuvo, todo el proceso, ustedes ven la vida de Él y fue el cumplimiento completo de la ley, todo. Una parte muy bonita en la que el Señor Jesucristo nace, se habla del nacimiento y luego se remite inmediatamente a los 12 años de su vida. Y luego de los 12 años ya a los 30 cuando iba a empezar su ministerio. Pero uno dice, ¿por qué habla de los 12 años? Porque precisamente había una ley que decía que ellos tenían que presentar un sacrificio por ese nuevo, por el primogénito, ¿no? Porque si no tenían que entregarlo, entonces para no entregarlo, entonces lo que tenían que hacer es una ofrenda como tal al Señor. Bien, ahora, esos eran pautas, es un pequeño detalle que les quiero decir, pero eran muchas pautas de la ley que los judíos tenían que cumplir y el Señor Jesucristo los cumple todos, las cumple todas para que pudiese demostrar esto, que Él no iba a abrogar la ley, Él no iba a incumplir la ley, sino que al contrario la iba a cumplir, porque tenía un objetivo. Detrás de todo esto había un objetivo. Obviamente traigo aquí esta imagen de la resurrección, porque básicamente eso demostraba que era el ser que podía cumplir como tal ese propósito. Pero bueno, antes de esto quería hablarles algo más. Vamos a ir a Romanos 10:4, un poquito más adelante, pero que nos va a aclarar un poquito más acerca de esta situación. Leo. Sí, por favor.
porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Sigo? Otra vez, porfa. Porque el fin de la ley es Cristo, para Ujú. justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Amén. Pero la... Hasta ahí. Dejémosla ahí, que esa es Amén. la terminación perfecta. Dice la escritura que el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Y esto Amén. nosotros, a la luz de la hermenéutica bíblica, a la luz de el griego como tal, esta palabra nos connota dos cosas. La primera es que era el fin de un propósito, ¿verdad? El fin es como el objetivo. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo voy a hacer todo esto porque tengo un objetivo, el del Señor Jesucristo. Vámonos a él. El objetivo del Señor Jesucristo, el fin, según el pasaje, el objetivo, salvar a la humanidad. Ese es el objetivo a donde quiero ir. ¿Listo? Pero esa frase también, el fin de la ley es Cristo, cuando dice ese fin, también está hablando el límite de donde quiero llegar en alguna o en un camino, ¿cuál va a ser el fin? ¿Dónde va a terminar? El límite de esa carretera, el límite de ese proceso. ¿Listo? Entonces, dos cosas ahí. Primero, el objetivo, alcanzar un objetivo. Y segundo, que iba a mostrar el límite, hasta dónde iba a llegar. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Que es importante que lo tengan esto muy presente porque es importante para entender el cumplimiento de la ley en el Señor Jesucristo y en nosotros. Bien, cuando nosotros hablamos y hemos pasado por la escritura muchas veces entendiendo que el Señor Jesucristo se hizo hombre, ¿no? Él se hizo como uno de nosotros, dice la escritura que no escatimó el ser igual a Dios, cosa que aferrarse, ¿verdad? Sino que se hizo como un hombre, o sea, a lo sumo. Tal cual dice que se hizo en todo como sus hermanos, es decir, como nosotros. Cuando decimos esto no estamos hablando de obras que no agradan a Dios, no, eso sí no lo hizo Él. Estamos hablando en nuestras necesidades, en lo que somos como ser. Esa la integralidad del ser humano en cuanto a sus emociones, sentimientos, su capacidad de razonar, de pensar, todo eso así se hizo como nosotros, para que fuese un hombre. Bien, pero también tenemos que entender en ese proceso que siendo un hombre, también era Dios. Por eso la escritura lo llama el Hijo del Hombre o lo llama el Hijo del Mesías, de Dios como tal. ¿Listo? El Hijo del Altísimo. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Mucha información? No, no, todavía no estamos colapsados. Bien. Ok. Ahora, en medio de esa situación como hombre, él va y cumple los mandamientos, porque los lleva a cabo cada uno de ellos. Bien, que la idea, mis hermanos, y qué pena voy a hacer un paréntesis acá, recordemos que tenemos que ir leyendo y leyendo la epístola, ¿bien? La epístola de los romanos, tenemos que seguir estudiándola. Si ya la leyeron, no importa, vuélvanla a leer. Estamos ahorita entrándonos más en los capítulos 6, 7 y vamos a entrar al 8, entonces léanlo todos los días, pónganlo por allá, busquen en YouTube y pongan el capítulo de Romanos 6, 7 y 8 y sigan allí estudiando. Las referencias que nosotros les pasemos también, vuélvalas a tomar, saquen allá sus Biblias y vuélvalas a repetir para que eso se vaya afianzando y se vaya acoplando más a nuestra vida. ¿Listo? Ahí cierro el paréntesis como para que lo tengan presente de tarea, que debemos estarlo haciendo porque olvidamos las cosas, así somos los seres humanos. Así que el Señor Jesucristo se hizo hombre para que Él en la condición de hombre pudiese cumplir la ley, en la misma imagen de Adán. Adán en una condición perfecta, bien, sin pecado. O sea, Dios lo había hecho perfecto y en esa condición él no cumplió la ley, en la ley que en ese momento Dios le había dado, ¿verdad? Una ley que la vemos que no era tan grave, eso decimos nosotros, o no era tan fuerte, no eran muchas, bien. Y en esa misma imagen el Señor Jesucristo vino, un hombre perfecto, hijo de Dios, ¿verdad?
con esa capacidad de decidir estar o no estar con Dios. Y en esa capacidad Él cumple toda la ley, porque Él debía como tal cumplirla. Era su propósito también de venir a esta tierra. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Mm? Bien. ¿Todo muy bien? Ok. Ahora, cuando el Señor Jesucristo se sube a la cruz, digo yo que es la cúspide del cumplimiento de la ley, porque Él oró al Padre muchas veces y le dijo, si quieres de mí pasa esta copa, ¿sí? Pero no que sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él se mostró muchas veces de esa manera, como esto va a ser fuerte, pero yo me someto al propósito que tenga que hacer. Él en su mente recordaba que había una salvación, que tenía que salvar al hombre. Cuando Pedro venía y le decía, ay, venga, pero no hagas esto, no hagas los otros. Y el Señor Jesucristo le decía, apártate de mí, Satanás. Les decía que no estaban viendo más adelante, que no estaban entendiendo el propósito de Dios, porque el Señor Jesucristo sí sabía para dónde iba. Jairito, adelante, por favor. Gracias. Mira, sí, tengo una inquietud en lo Ujú, referente al límite de la ley, ujú, porque yo entiendo el objetivo, el propósito de la ley era conducirles a Cristo, ujú, porque en Cristo se iba a cumplir toda la ley, pero la ley ujú. sigue, no se limita ahí porque la ley sigue siendo vigente. Entonces, la ley no vendría a tener un límite, sino que se cumple en el mismo Señor Jesús, que yo siempre he tenido como esa duda. Ok, bien, pues mi hermano, de hecho para allá vamos. Resulta que cuando nosotros hablamos que tiene un propósito, es el Señor Jesucristo. Y lo que tú dices, parte del propósito de la ley también es votarnos a Cristo. Es decir, no puedo salvarme por mis fuerzas, entonces quién más me va a salvar? Eso es lo que hace la ley. Pues Cristo, y voy a Cristo para que me salve. Pero cuando hablamos que el límite de la ley es Cristo, también es porque con Él se deja de obedecer a la ley. Y esto es algo fuerte para nosotros y una vez adentrémonos en esto porque se nos acabó el tiempo. Nosotros actualmente seguimos bajo la ley, eh, obedeciendo a la ley. Es decir, ¿cómo caminamos los creyentes actualmente? Dios me manda que no robe. Graves. Ya estamos mal. Dios nos dice, venga, yo quiero ser cada día mejor para Dios. Entonces Dios dice que no debo mentir. Graves, nos metimos otra vez a la ley. Si ustedes se acuerdan, acabamos de leerlo. El apóstol Pablo decía que nuevamente la ley, él volvía a la ley y la ley lo mataba, porque hallaba otra vez que la ley cumplía su propósito en él. ¿Cuál era el propósito de la ley en él? Matarlo, mostrarle que era pecador, que no podía cumplir la ley. ¿Listo? Ahora, porque en medio de todo esto, el único que puede cumplir la ley es el dueño de la ley. ¿Listo? Que es algo también que estudiamos hace 8 días. El dueño de la ley era el único que podía cumplirla, porque fue el que puso los parámetros con base en él mismo. Nosotros como seres humanos no podíamos cumplirla porque primero teníamos una naturaleza pecaminosa y no la podemos cumplir. Ahora como creyentes, no la podemos cumplir porque tenemos un rezago del pecado. Dice el Señor, dice la Escritura que Él no quitó las inmundicias de nosotros. ¿Listo? O sea, la concupiscencia de la que hemos estado hablando todavía está en nosotros, una costumbre de hacer el pecado. El apóstol Pablo lo dice allá en Romanos, al final dice, porque según el hombre interior perdóname, el 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado y que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque
Lo que dice, lo que nos estaba diciendo ahorita Jairito, nosotros vamos en el proceso de santificación. Recordemos que como hijos de Dios, nosotros ya, el Señor nos ha salvado, ¿verdad? Lo entendemos. Pero el Señor nos dice que ahora quiere que tengamos un proceso de santificación, un proceso de cada día ser más parecidos a Él en la manera de obrar, en la manera de actuar, de vivir, ¿verdad? Eso es lo que entendemos por santificación, ¿verdad? Que lo hemos estado estudiando también. Ahora, en ese proceso de santificación, nosotros no debemos meternos en la ley, porque la ley, lo que dice el apóstol Pablo, otra vez nos va a matar. ¿Listo? De hecho, aquí yo en una de las diapositivas decía Romanos 7:9. A ver, ¿quién me lee lo que dice ahí en pantalla? A ver, ¿quién me ayuda? Y son sin la ley, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ok. Mira que este pasaje, este versículo es re profundo, es re profundo. ¿Pablo era judío? A ver, ¿quién me ayuda? No, Pablo sí era judío. Era romano, Sí, pero Pablo sí también es era judío. judío. perdón. Él era Claro. judío, pero siendo judío tenía ciudadanía romana, pero heredada por el padre, más él era judío. Exactamente, tal cual. Como decimos acá en Colombia, tenía las dos nacionalidades, ¿verdad? Pero él era judío. Ahora, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, lo que les acababa de decir, los judíos creían que ellos no tenían pecado, que hacían obras pecaminosas, pero eso era externo. Internamente ellos estaban re bien, pero externamente no. Bien, ahora, cuando Pablo dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, es porque él, o sea, la ley no lo afectaba a él internamente. Él no estaba muerto, delante de Dios no estaba muerto. Él solamente tenía que corregir ciertas acciones. Pero dice, pero cuando venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando él comprendió que sí tenía una condición de pecado que lo alejaba de Dios, no solamente sus acciones externas, sino su condición interna de pecado, él se dio cuenta que estaba así y lo mató la ley. La ley le vino y le dijo, mijito, honra a Dios sobre todas las cosas. Pailas, lo mató. Mijito, honra a tus padres. Graves, lo mató. Mijito, no mientas. Pailas, lo mató. Bien. Cuando en nuestra vida volvemos a la ley, demos un vistazo. La ley nos mata otra vez porque volvemos a caer en diferentes situaciones, porque la ley no fue dada para que nosotros la cumpliéramos. No somos capaces de hacerlo, porque otra vez viene y nos mata. Es el propósito de la ley. Pero ahora ustedes dirán, pero entonces, ¿qué hago? Porque Dios me pide que debo ser santo como Él. Él pide que nos santifiquemos. Bueno, está bien. Dios nos dejó todas las herramientas. Por eso iniciaba con esa diapositiva inicial. Dios provee todas las cosas junto con nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu, no el fruto de la carne, de nuestras acciones y de la ley. La ley no va a dar jamás fruto en nosotros. ¿Sí? Solo el fruto de la muerte para que nos abracemos a Cristo y digamos, Cristo, tú sálvame porque yo no puedo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mira que nosotros antes estábamos en una condición en el que el pecado era el que nos generaba la necesidad de vivir en él. Pero ahora cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas,
debemos dejar y alimentar ese espíritu a través del estudio de su palabra, de la meditación en Dios, de la oración, dejar que ahora esa necesidad y sus pasiones renazcan en nosotros, las que vienen de Dios. Mi hermano Jairito, ¿qué te pide Dios en cuanto a una situación en la que, qué sé yo, te enojas y estás enfurruscado contra la gente? Dios no te pide allá que dejes de hacer tal cosa conforme a la ley, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo allá y volver a la ley, sino viene aquí y te dice, ven, tienes que tener mansedumbre, tienes que tener templanza. Ahora, ¿a dónde nos remite todo esto? ¿Remitirnos a la ley? ¿Deja de matar, deja de mentir, deja de robar? No, nos remite al Señor Jesucristo. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Ok, sentí algo de audio raro. Bueno, no tenemos que remitirnos a la ley, sino remitirnos a Cristo, remitirnos a Dios. En tu día a día, Dios, ¿qué quiere de ti? En tu día a día, ¿cuál quiere Dios que sea la mejor acción que tú tengas? ¿Sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto va ligado no a algo que allá está escrito y usted en la mañana, a las 5:30 de la mañana, tiene que levantarse a orar, a las 6 tiene que ir a hacer una buena obra, a las 7 tienes que volver a orar, a las 8 tienes que ir a darle de comer al enfermo. No, así no está dada como tal eh, la ley del Espíritu. La ley del Espíritu es cuál es tu relación con Dios, cuál es tu caminar con Dios. Esta mañana cuando nos presentamos a Dios y le dijimos, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál fue la ley que Dios te dio en ese día? ¿Cuál fue la ley del Espíritu? Para ti en particular. Porque para ti hoy una acción puede ser lo que Dios le agradaba, pero esa misma acción en otra persona puede ser pecado. Por la misma condición que lo enreda, por el mismo contexto, por las personas que pueden estar alrededor. ¿Sí? Es decir, les pongo un ejemplo. Lo que le pasaba a los judíos. Resulta que un judío ya creyente, después de que el Señor Jesucristo resucitó, Dios les dijo, mira, come todo lo que yo he creado y dale gracias a Dios. ¿Sí? Y él estaba solo, de pronto por allá en una vereda de su tierra, y fue y se comió su carnecita que compró allá en el centro de Jerusalén. Y fue y Dios dijo, da gracias en todo. Y él fue y dio gracias y se la comió. Y ese en su día a día, en su relación con Dios, ahí estaba haciendo lo que Dios le agradaba. Pero ese mismo mandamiento para otro judío o esa misma acción para otro judío que estaba cristiano, que estaba al lado de un judío que creía que comer carne que aparentemente había sido sacrificada a un ídolo era pecado, pues para él era pecado. ¿Sí me hago entender? Dependiendo de la situación, las acciones nuestras pueden tender a agradar a Dios o no agradar a Dios. Y es la misma acción para Fernando como la misma acción para Glorita. Así que todo esto comprende en que yo tengo que caminar con Dios. Yo tengo que levantarme y presentarme a Dios. Yo tengo que ir a Dios y en esa relación que tengo con Él, ir caminando. Y bueno, Dios, ¿tú qué quieres que yo haga ahorita que voy a hablar con mi jefe? ¿Tú qué quieres que yo haga ahorita que voy a compartir con un judío? ¿Tú qué quieres que yo haga ahorita que me van a ofrecer cierta comida? ¿Tú qué quieres que yo haga en esta situación cuando voy a ir a una reunión en que me van a ofrecer esto y esto y esto? Como les digo, para ustedes en esa situación, si lo hacen, puede ser pecaminoso por el contexto. Pero para mí, estoy en mi casa, ciertas acciones no pueden ser, no son pecaminosas. ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿todo obedece a qué? A que yo tengo que ir a otra vez a agarrarme de la ley para decir, pero la ley dice no matar, no robar, entonces yo sigo haciendo eso. No, ahora lo que yo debo hacer es volver a la ley del Espíritu, el Espíritu que Dios ha introducido en cada uno de nosotros. Tenemos el poder, la potencia ya para caminar conforme a lo que Él quiere, pero en el nuevo pacto. ¿Listo? Si se acuerdan hace 8 días que Jesus Eider nos decía
que el antiguo pacto fue cortado y vino un nuevo pacto? Pues, Y el son de antiguo Cristo, pacto, ¿por qué se cerró? Porque el Señor Jesucristo cumplió la ley. crucificado. Ya no estamos atados a la ley. La ley quedó en el Antiguo Testamento. Cumplió su propósito y el Señor, el testador, él vino, la cumplió y la dejó allá. Listo. Crucificado. El único que podía cumplirla, el Señor Jesucristo, la cumplió. Y ahora nosotros en Él, identificados en lo que Él hizo, su muerte, su crucifixión, obviamente allá en la que murió, su resurrección, Pasiones. identificándonos en ella, ahora nosotros como tal podemos andar en el nuevo pacto. Un pacto basado en obedecer al Espíritu, dejar que el Espíritu obre en nosotros. Me encanta en esto, aunque David era la ley, y termino con esto porque se nos fue el tiempo, aunque Sí, David estaba en el tiempo de la sí, ley, mira que vivimos, David sí, estaba él caminaba con Dios. ¿Qué decía Dios de David? ¿O qué dice todavía la escritura? Dios lo sigue diciendo. ¿Que David qué? Era conforme a su corazón. Era conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Y obviamente en su momento la condición era completamente diferente a la nuestra. Pero si ustedes se dan cuenta, David hizo cosas, de hecho, Dios lo mandaba a otro pueblo que era pecaminoso y, mejor dicho, que tenían otros ídolos y demás. Y Dios mandaba en la relación específica que David tenía con Dios, Dios lo mandaba a hacer algo. Dios, pues, mírenlo por este lado. Dios le dijo a David que tenía que ir a otros pueblos paganos, pecaminosos, que hacían cosas que, mejor dicho, ni nombrarlas. Y Dios dijo que tenían que exterminarlos. Y exterminarlos era matar a todo mundo. ¿Sí me hago entender? ¿Todos van conmigo? Ahora, esa era la relación de Dios con David. Dios, que es el autor de todo lo bueno, le dijo a David, mira, por las condiciones que aquí están pasando, por favor, ayúdame con esto, esto y esto. ¿Sí? Pero David iba más adelante de la misma ley. La ley decía no matar, ¿verdad? Pero Dios mismo le estaba diciendo a David, mira, tú tienes que hacer esto y esto y esto porque es el propósito que necesito para toda la obra del Señor Jesucristo. Bueno, de esa manera no, pero sí obviamente formando y creando lo que venía más adelante. ¿A dónde quiero ir yo? Que en el caminar que David tenía, lo que implicaba su santificación y su buen obrar delante de Dios era escuchar en su momento a Dios, en la situación particular que él vivía. ¿Cuánto más nosotros en la actualidad que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Lo tenemos la escritura, el manual. Debemos dejar que Él obre en nosotros a través de las obras del Espíritu. Mis hermanos, si ustedes notan, en los frutos del Espíritu no está la ley mosaica. En los frutos del Espíritu está que dejemos salir de nuestra vida, nuestra nueva vida, de lo que Dios ha puesto en su Espíritu en nosotros y a través de la edificación con su palabra, que dejemos salir las obras de Dios, lo que Él quiere de nosotros en las circunstancias particulares de nuestro día a día. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, espero no haya sido complicado el tema, que traté de explicarlo lo más fácil posible. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O complejo? Complejo para todos. No me dejen solo. No, está muy interesante y muy bien explicado, pero sí, gracias. Ah, gracias por el ánimo, Esperancita. Bueno, no tenemos más tiempo y tampoco queremos quitarles más, pero por favor en todo esto, si tienen dudas, porque esto es un libro doctrinal, es un libro fuerte, es un libro en el que hay una transición del pensamiento judío del antiguo pacto a
la transición de una iglesia que vive bajo la libertad de Cristo, bajo la libertad de las obras buenas, bajo la libertad de ver a Dios y actuar conforme a lo que vemos en Dios y no lo que vemos en una ley. ¿Listo? Una ley restrictiva completamente. ¿Listo? Pero ver nuestra vida y ver una santificación que podemos tener en nuestro día a día basados en la obra espectacular de Cristo. Por eso es que siempre debemos ir a la cruz, no solamente para verlo a Él colgado. Sí, debemos ver su obra en la cruz. Realmente ese proceso fue el que nos salvó con su posterior resurrección. Pero debemos de ver más allá de eso, a Cristo como tal, su ejemplo, cuál fue su obrar, su caminar. Y esa es nuestra nueva ley, la ley del Espíritu. Dejar que ese mismo Espíritu que obró en el Señor Jesucristo y siendo Él mismo viviendo, sea Él el que nos lleva a vivir nuestro día a día. ¿Listo? Y no les quito más tiempo porque ya se nos hizo tarde y hay que hacer muchas cosas también en sus casas, ¿no? Mis hermanos, les agradezco mucho. El Señor les bendiga y cualquier inquietud, por favor, hablen con nosotros, el pastor Eiter, conmigo, o escríbanos por el WhatsApp, como sea, pero que estas cosas puedan quedar claras si de pronto no fueron así. Bien, Muchas Gracias. gracias, Farchito. con todo gusto, un Gracias. abrazo gigante. Dios les cuide y que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Vale, chao, que estén muy bien. Chao, chao. Buenas noches a todos. Igualmente. Chao. Chao, chao. Buenas noches. Chao, Lolita. Chao, Ferchito, Dios te guarde, chao. Amén. Chao, chao. Que estés Chao, bien. Florita. Chao. Chao, mi Chao, Florita. pelachita linda. Chao, chao, te amo. También. Igual.